Hola, nosotros somos el equipo 1 y les hablaremos sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico perteneciente al espectro de los trastornos psicóticos. No significa tener múltiples personalidades como muchas personas creen, sino que afecta la forma en que una persona interpreta la realidad, piensa y expresa sus emociones y también se comporta. Generalmente inicia entre la adolescencia tardía y la adultez temprana, aunque puede aparecer a diferentes edades. Es una enfermedad que afecta de manera importante la vida cotidiana del paciente, ya que dificulta estudiar, trabajar y mantener relaciones sociales. La etiología de la esquizofrenia es básicamente multifactorial y con efectos en el neurodesarrollo. El punto principal es que está muy relacionada a la genética, con un 80%. Se han identificado más de 150 genes que tienen que ver con la esquizofrenia y sobre todo están relacionados con la regulación de la diferenciación neuronal en etapas tempranas y sobre todo en el funcionamiento de las sinapsis glutamatérgicas. También tenemos factores ambientales o epigenéticos, que pues son todas estas modulaciones ambientales o del entorno que tienen un efecto sobre nuestros genes. Principalmente los factores obstétricos, como la hipoxia, la diabetes gestacional y las infecciones maternas, pueden estar acompañadas de otros efectos psicosociales, como el aislamiento social, el trauma infantil y pues obviamente el consumo de sustancias nocivas como el cannabis. Bien, ahora hablaremos sobre la epidemiología de la esquizofrenia. Se trata de un trastorno mental que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, lo que equivale a más de 24 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Su prevalencia se estima entre 0,3% y 1%, y cada año se presenta entre 10 y 25 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. La enfermedad afecta por igual a hombres y a mujeres. Sin embargo, su inicio suele ser muy diferente. En el caso de los hombres, generalmente aparece durante la adolescencia tardía y la adultez temprana. En cambio, en las mujeres es más frecuente entre los 25 y 35 años de edad. Estos datos solo reflejan la importancia de un diagnóstico oportuno para mejorar el pronóstico y la calidad de vida para el paciente. En cuanto a los síntomas, la esquizofrenia se caracteriza por presentar 4 grupos principales de manifestaciones que afectan diferentes áreas del funcionamiento de la persona. Primero, los síntomas positivos incluyen el delirio, las alucinaciones y un pensamiento desorganizado, siendo las manifestaciones más evidentes durante los episodios psicóticos. Segundo, los síntomas negativos corresponden a la disminución de funciones normales, como el aplanamiento afectivo, la falta de motivación, la reducción de habla conocida como alogia y el aislamiento social. Además, los síntomas cognitivos afectan procesos como la memoria, la atención, el aprendizaje y la capacidad para planificar o resolver problemas, lo que puede dificultar las actividades cotidianas. Por último, los síntomas afectivos, que incluyen las alteraciones del estado de ánimo principalmente, como la depresión y la ansiedad. La intensidad y la combinación de estos síntomas puede variar entre los pacientes y afectar de una forma importante su vida diaria, sus relaciones personales y el desempeño académico o laboral. Pues las bases biológicas de esta patología se basan en la hipótesis de que existe esta desregulación de neurotransmisores, principalmente del sistema dopaminérgico. Primero tenemos a la vía mesolímbica, que va desde el área tegmental ventral hacia estructuras del sistema límbico, y normalmente esta vía participa en el placer, la motivación y el procesamiento de recompensas. Entonces, pues en la esquizofrenia existe una hiperactividad dopaminérgica, es decir, que pues se está liberando más dopamina, la cual va a estar estimulando constantemente los receptores de 2. Esta sobreestimulación pues es la responsable de los síntomas positivos previamente mencionados. Aquí existe un concepto importante llamado atribución errónea de saliencia. Esto quiere decir que pues el cerebro le empieza a dar importancia a cosas normales o irrelevantes. Entonces, esto lleva al paciente a generar las alucinaciones y los delirios. Por otra parte, tenemos a la vía mesocortical, que pues también se origina del área tegmental ventral, pero esta se dirige hacia la corteza prefrontal.
Esta vía es fundamental para todas las funciones ejecutivas. Lo que sucede en la esquizofrenia es que existe una hipoactividad dopaminérgica, por lo que los receptores D2 y D1 pues reciben una menor estimulación y por lo tanto llevan al desarrollo de los síntomas negativos y cognitivos. Además, otro punto importante es la hipofunción del receptor NMDA del glutamato y pues como sabemos el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y pues influye en los procesos de aprendizaje y otros procesos de la cognición. Por lo tanto, si la transmisión de su receptor está deficiente, eh, pues se va a perder este control que el glutamato tiene sobre algunas neuronas dopaminérgicas y generar pensamiento desorganizado, entre otros síntomas. A esta lista también le podemos agregar a la serotonina y pues su receptor 5-HT2A. Este receptor es muy abundante en la corteza prefrontal y pues nos ayuda o influye en la percepción y también otros procesos cognitivos. En este caso, pues su efecto es un poco más indirecto, pero este receptor sí modula algunas neuronas dopaminérgicas. Entonces, pues también contribuye a los síntomas. Es por eso que pues el uso de antipsicóticos atípicos que tienen este mecanismo de acción dual eh, se usan como primera línea, como pues ya lo mencionarán más adelante. Ahora, en estos pacientes con esquizofrenia también puede existir una atrofia cerebral progresiva y derivado de esto se puede generar una ventriculomegalia, principalmente de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, además de pues una disminución importante en la sustancia gris de zonas como el hipocampo, la amígdala, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El diagnóstico de la esquizofrenia es principalmente clínico, lo que significa que no existe un análisis de sangre, una resonancia magnética o una prueba psicológica que por sí misma confirme el diagnóstico. El médico realiza una evaluación integral considerando los síntomas, el tiempo que llevan presentes, el impacto que tienen en la vida del paciente y también para descargar otras enfermedades neurológicas, algún trastorno del estado de ánimo o si existe el consumo de sustancias que puedan producir síntomas similares al de la esquizofrenia. De acuerdo con el DSM-5, el paciente debe presentar al menos dos síntomas durante un periodo significativo de un mes. Sin embargo, uno de ellos debe ser obligatoriamente delirios, alucinaciones o un lenguaje desorganizado. También pueden presentarse comportamiento desorganizado, catatonia o otros síntomas negativos. Además, debe existir un deterioro importante en áreas como el trabajo, la escuela o las relaciones personales. Finalmente, para establecer el diagnóstico, los signos de la enfermedad deben persistir por un mínimo de 6 meses, incluyendo tanto la fase activa como las fases prodrómicas o residuales. El estudio de la esquizofrenia directamente en humanos tiene varias limitaciones éticas. Es por ello que los modelos animales son herramientas fundamentales para entender la etiología, la fisiopatología y también para evaluar los tratamientos. Uno de los primeros modelos que se usó fue el modelo farmacológico, y este se basa en la hipótesis que ya explicamos previamente sobre la desregulación de neurotransmisores. Entonces consiste en la administración de sustancias que alteran estos sistemas. En el sistema dopaminérgico se utilizan las anfetaminas y estas lo que causan es una inhibición en la recaptura de dopamina, lo que aumenta su concentración en el espacio sináptico. Y esto, bueno, genera varios cambios estructurales y neuroquímicos en el cerebro, como por ejemplo un aumento en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, en el cuerpo estriado y una mayor ramificación dendrítica en el área prefrontal. En el sistema glutamatérgico se utilizan los antagonistas no competitivos de receptores de NMDA, como el PCP o la ketamina. Y aquí lo que pasa es que se inhibe la liberación de GABA y esto aumenta la liberación de glutamato. Y pues esto causa pues este estado de hiperreactividad dentro de la fisiopatología de la esquizofrenia. Y bueno, eh, los síntomas se evalúan mediante varias pruebas conductuales. Aquí lo dividimos según los síntomas que causaban. Por ejemplo, en los síntomas negativos, pues el principal, que es la anedonia, se pueden evaluar mediante la prueba de la sacarosa. Y aquí lo que pasa es que hay una reducción en el consumo de soluciones azucaradas, lo que pues se traduce en una menor respuesta a estímulos gratificantes. Para evaluar síntomas positivos se puede utilizar la prueba de la inhibición latente. Y aquí lo que pasa, bueno, es que en condiciones normales los animales aprenden como a ignorar estímulos irrelevantes. Por ejemplo,
se les pone un sonido y no se les da ninguna recompensa. Entonces, con el tiempo aprenden a ignorar este estímulo. En la esquizofrenia, esta capacidad está alterada y los estímulos que pues no tienen importancia adquieren un significado excesivo. Y esto se relaciona a síntomas como delirios o alucinaciones. Por último, están los síntomas cognitivos y para ello utilizamos la prueba de de tarea de 5 opciones. Que aquí lo que pasa es que se coloca al animal en una caja con 5 orificios y se da un estímulo luminoso a través de alguno de los orificios. Y se espera que pues el animal introduzca la cabecita y se le da una recompensa. Y aquí lo que se evalúa pues son funciones como la atención, la vigilancia y el control de impulsos. En conjunto, bueno, estos modelos animales y estas pruebas conductuales permiten avanzar la comprensión de la esquizofrenia y también la búsqueda de tratamientos eficaces. En cuanto al tratamiento de la esquizofrenia, se busca un manejo integral, no solamente controlar los síntomas, sino también ayudar al paciente a funcionar mejor en su vida diaria. La base del tratamiento farmacológico son los antipsicóticos. Estos se dividen en los típicos o de primera generación, como el haloperidol, clorpromacina, flufenacina, y los atípicos o de segunda generación, como risperidona, olanzapina, aripiprazol, clozapina y quetiapina. Su mecanismo principal es bloquear los receptores dopaminérgicos D2, lo que ayuda a disminuir síntomas positivos como los delirios y las alucinaciones. En los antipsicóticos atípicos también hay acciones sobre receptores 5-HT2A de serotonina, por eso se consideran de primera línea. La clonazepina se reserva para casos resistentes al tratamiento. Además, el tratamiento no farmacológico también es muy importante porque incluye terapias cognitivo-conductual, psicoeducación y entrenamiento en habilidades sociales. Esto ayuda a la mejora de la adherencia al tratamiento, reducir recaídas y apoyar tanto al paciente como a su familia. Con esto, concluimos que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico complejo, cuya base biológica involucra la interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales, y es por esta razón que su abordaje debe ser integral, considerando tanto los mecanismos fisiopatológicos como los aspectos biopsicosociales, esto con el fin de brindar el mejor tratamiento para cada paciente. También es fundamental seguir impulsando el avance en el conocimiento de esta enfermedad y como hemos visto, los modelos animales constituyen una gran herramienta para comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas, y así contribuir al manejo de las personas que viven con la esquizofrenia.